o diferenciar de algo patológico es que estos eventos de regurgitación, esto de reflujo, duran menos de 5 minutos. Excepcionalmente, en algunos casos, pueden durar más de 10 minutos. Muy rara vez. Otro dato importante es que no hay complicaciones. ¿Qué significa? Le hacemos una endoscopia al paciente y encontramos un esófago completamente normal. Y otro dato puntual, es muy raro que se presente cuando uno está durmiendo. ¿Sí? Eventos de regurgitación o de reflujo nocturno generalmente tienen relación con problemas de reflujo gastroesofágico. La prevalencia, miren ustedes, es bastante alta la cantidad de pacientes que tienen eventos de reflujo. ¿Sí? Hay unos estudios, básicamente en Europa y en Norteamérica, que más o menos el 18 a 27% de la población general tiene problemas o eventos de reflujo. En Europa va también un promedio similar, casi hasta el 25%. En Sudamérica, 23%, casi igual a lo que se presenta en Norteamérica. Pero miren un dato importante, la gente asiática tiene un evento de reflujo bastante bajo, miren ustedes, 7% por máximo. ¿A qué se debe esto? Probablemente tenga relación con el tipo de alimentación que tiene, ¿no? Gente que come verduras o gente que es vegetariana tiene menos eventos de reflujo que la dieta convencional que habitualmente consumimos, ¿no? Esta es la prevalencia con respecto a la edad y sexo. Miren ustedes, hasta los 60 años la incidencia de reflujo es similar, ¿sí? Hombres y mujeres tienen eventos de reflujo más o menos en las mismas proporciones. Pero a partir de los 60 años a más, aumenta la incidencia en mujeres. ¿Por qué? Probablemente tenga relación con desarreglos hormonales, ¿no? En este periodo la mayoría de damas ya tienen o entran en la etapa de menopausia y probablemente tenga algo que ver con bajos niveles de estrógeno, el aumento de incidencia de reflujo en este grupo etario. ¿Cómo podemos entender el reflujo básicamente? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Básicamente es el daño, o como definición también lo podemos considerar, que se considera como daño al epitelio esofágico producido por una exposición continua a las secreciones gástricas, ¿sí? Y esto, como consecuencia de este reflujo constante y continuo, lo que va a ocasionar es alteraciones en la histología. Lo que vamos a encontrar básicamente son hallazgos histológicos relacionados a irritación constante de contenido ácido en la mucosa esofágica. Es decir, no todo paciente con reflujo, como les he dicho, es patológico. Tiene que haber algunos hallazgos, ¿no? Hallazgos endoscópicos o estudios histológicos en los cuales vamos a encontrar cambios de irritación principalmente. ¿Y por qué se produce? ¿Cuál es la fisiopatogenia? Principalmente se entiende que es un desbalance entre los factores agresivos y los mecanismos de defensa que tenemos. ¿A qué llamamos factores agresivos? Básicamente a la presencia de ácido y al reflujo alcalino, que son las dos sustancias que básicamente van a causar daño a nivel esofágico. Y los mecanismos de defensa están básicamente relacionados con el aclaramiento esofágico, es decir, la capacidad que tiene el esófago para limpiarse del reflujo ácido y la resistencia de la mucosa. Puede haber eventos de reflujo constantes en el día, pero si tenemos una mucosa que es resistente al ácido, tampoco va a haber daño. Es decir, tiene que haber una alteración entre estos dos factores, agresión y defensa. Cuando hay un desbalance, hay sintomatología y hay datos de reflujo. ¿Qué aspectos tenemos que tener en cuenta principalmente para determinar reflujo? ¿Sí? Básicamente, los episodios de reflujo van a depender de la cantidad de líquido que va a refluir del estómago hacia el esófago y también va a influir el mecanismo de irritación o de la sensibilidad de la mucosa para ocasionar todo el deterioro, ¿no? La patogénesis o los cambios anatomopatológicos que vamos a ver en la mucosa esofágica.
Otros aspectos, otras dos condiciones que deben darse para que haya reflujo es básicamente que el contenido ácido esté preparado para refluir y básicamente debe haber alteraciones de los mecanismos antirreflujo. Es decir, cuando hay un desbalance entre estos, los mecanismos de defensa y la agresión, va a haber daño en la mucosa. Entonces, ¿qué tenemos que acordarnos de esto? Con respecto a lo que regresa del estómago hacia el esófago, va a aumentar el reflujo por dos causas primordiales: por aumento del volumen del contenido gástrico o por aumento de la presión intragástrica. ¿Qué aumenta el contenido, el volumen? Básicamente el hecho de que no comamos en cantidades grandes y que esto distienda la cavidad gástrica, la cámara gástrica, y ocasione reflujo. Por eso se presenta más después de los alimentos, postprandial. Puede haber alteraciones en el canal pilórico asociado a enfermedad ulceropéptica, por ejemplo, ¿no? O estenosis pilóricas, que van a aumentar el volumen del contenido gástrico y va a tener más regurgitaciones el paciente. Alteraciones en la motilidad, que esto puede estar asociado a gastroparesia, ¿no? Pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen alteraciones de la motilidad de la mucosa gástrica, del músculo gástrico, estados de hipersecreción, ¿sí? Y el hecho de estar en decúbito, ¿no? Es por eso que es más común que el paciente manifieste reflujo en las noches o en los periodos que hace siesta, ¿no? Que está recostado en su cama, ¿no? Y otra condición, el aumento de la presión gástrica. ¿En qué momento puede aumentar la presión gástrica? Cuando hay distensión de la cavidad abdominal. En pacientes obesos, en el tercer trimestre del embarazo, es muy frecuente que las señoras evidencien o manifiesten un reflujo con más intensidad. Pacientes con cirrosis y ascitis, y también el hecho de usar ropa muy ajustada, que hace aumento de la presión intraabdominal, que podría predisponer a eventos de reflujo o regurgitación. Y el otro mecanismo que les había comentado, la alteración del movimiento del mecanismo antirreflujo. Como comentamos en la clase anterior, el esfínter esofágico inferior es un músculo o un esfínter funcional. Tiene una parte anatómica, pero básicamente todos estos componentes que ven ustedes acá van a permitir que tengamos una adecuada tonalidad o tonicidad del esfínter esofágico inferior. Esto básicamente va a depender de la presión en sí del esfínter esofágico inferior y de los mecanismos externos que permiten que haya una adecuada compresión o presión exterior que mantenga ese tono del esfínter. ¿Qué interviene en la compresión extrínseca? Los pilares del diafragma, ¿sí? El hecho que el esfínter esofágico inferior es básicamente de ubicación intraabdominal, ¿sí? La indemnicidad del ligamento freno esofágico y la permanencia del ángulo de His. Todo esto se altera muchas veces cuando el paciente tiene hernia hiatal, ¿no? Acuérdense esta anatomía, ¿no? Básicamente, el esfínter está dentro de la cavidad abdominal. Acuérdense que la presión dentro del tórax es negativa y del abdomen es positiva. Esto mantiene el esfínter cerrado, ¿no? El espesor o el ancho del esfínter, también de la capa circular interna, que en promedio son 4 centímetros, también permite que haya una buena tonicidad. La permanencia adecuada del ligamento freno-esofágico, que es lo que evita que el estómago protruya la cavidad torácica, y el ángulo de His, ¿no? Cuando se pierden estas partes anatómicas, el paciente tiene una hernia hiatal y empieza a tener manifestaciones de reflujo. Esto es lo mismo, miren ustedes, más o menos el tamaño del esfínter esofágico inferior, de acuerdo a estudios manométricos, en promedio es de 4.4 centímetros. ¿Sí? Incluye básicamente el engrosamiento de la capa circular interna y la parte intraabdominal del esófago, la indemnicidad del ángulo de His y la presión negativa de la cavidad torácica y presión positiva de la cavidad abdominal. En promedio, el esfínter esofágico inferior, de acuerdo a estudios manométricos, debe medir 4.4 centímetros. ¿Sí? Ahora bien, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, existen algunas sustancias que pueden alterar
el esfínter esofágico, ya sea sustancias hormonales, sustancias o medicamentos y algunos alimentos. Esto es importante tener presente porque muchos pacientes que ustedes van a tener en la consulta se les receta medicación y el paciente inexplicablemente dice: tomo mi antihipertensivo y a la media hora de que he tomado mis pastillas para la presión empiezo a tener acidez o vinagretos. ¿Qué van a hacer? Van a mandarlo al gastroenterólogo, se va a ganar una endoscopia el paciente y le van a decir: está normal su esófago. Hay que acordarse que muchas sustancias pueden alterar la presión del esfínter. Entre ellas tenemos sustancias hormonales, ¿sí? No se ve bien, creo, en la diapositiva, pero lo que básicamente, las hormonas que aumentan la presión, básicamente es la gastrina y la motilina, que son sustancias que se producen dentro de la digestión habitual que tenemos. Hay algunas otras sustancias farmacológicas, miren ustedes, los antiácidos, la metoclopramida, la domperidona, las prostaglandinas, son sustancias que aumentan la presión del esfínter. Dentro de estos medicamentos, la domperidona y la metoclopramida son medicamentos que usamos frecuentemente cuando el paciente tiene reflujo. Y es por esto, ¿no? Aumentan la presión, pero relajan el píloro, ¿no? O sea, hacen que el estómago vacíe más fácilmente. Y la ingesta rica en proteínas, es decir, modificando los hábitos de alimentación en una persona, dieta a base de proteínas principalmente, va a mejorar su sintomatología de reflujo. Entonces, sustancias hormonales, gastrina, motilina, aumentan la presión y las proteínas de la dieta también aumentan la presión. Y el efecto contrario, sustancias que disminuyen la presión, básicamente, miren ustedes, la colecistoquinina, que forma parte de la fisiología de la digestión, estrógenos, progesterona, somatostatina y secretina, relajan el esfínter esofágico inferior. Y algunas sustancias, miren ustedes, beta-adrenérgicos, calcio antagonistas. Los calcio antagonistas son medicamentos que utilizamos para la hipertensión en los pacientes, ¿sí? Barbitúricos, pacientes que utilizan sedantes o ansiolíticos para dormir, pueden tener efectos de reflujo en algunos pacientes. Y esto empeora o ocasiona mayor riesgo en este grupo de pacientes. Si el paciente ha ingerido alimentos y yo le doy un sedante, lo que puede ocasionar esto básicamente es que el paciente puede tener broncoaspiración, ¿no? La dopamina, que es un medicamento que se utiliza, y la teofilina para problemas básicamente pulmonares, ¿no? Pacientes asmáticos, utiliza su medicación el paciente y empieza a tener síntomas de reflujo. Esto es importante acordarse, son efectos adversos de algunos medicamentos, ¿sí? Y alimentos que empeoran el reflujo, es decir, que relajan disminuyen la presión del esfínter, básicamente grasa, chocolates y consumo de alcohol. Estas sustancias forman parte, estos dos principalmente productos, las proteínas, las grasas, y chocolates y alcohol, forman parte de las recomendaciones que se le da al paciente que sufre de reflujo, ¿no? En el sentido de decirle: oye, si tienes reflujo, no comas grasas, restringe el consumo de chocolates, no comas de noche, ¿no? Evita tomar bebidas alcohólicas, porque esas sustancias van a empeorar tu reflujo, ¿no? Cambia tu tipo de dieta, come más proteínas, ¿no? En vez de consumir más carbohidratos. Lamentablemente, el tipo de alimentación que tenemos en las sierras es a base de mucho carbohidrato, ¿no? Asociación de carbohidratos, ¿no? Se come arroz y sobre eso papa inclusive, ¿no? Y eso empeora el reflujo en muchas personas. Y bajar las cantidades, ¿no? Porque si aumentamos la distensión de la cavidad abdominal, lo que vamos a ocasionar es que este esfínter se haga mucho más pequeño y aumente el reflujo, ¿no? Otro dato que hay que considerar también dentro de la fisiopatogenia del reflujo es ver la cantidad de contenido que refluye o que regresa, ¿no? Cuanto más es la cantidad de ácido que regresa al esófago, mayor es el daño. ¿Cuál es la frecuencia en el día? ¿No? Y el mecanismo de defensa, ¿no? El aclaramiento esofágico. Normalmente, acuérdense que el esófago tiene ondas primarias, ondas secundarias y ondas terciarias, ¿no?
Las ondas secundarias que se presentan en el esófago son las que permiten el clearance o limpieza del esófago. Hacen que básicamente si ha quedado algún contenido refluido, empiece a haber espasmos aislados y hagan que regrese el contenido hacia el estómago. ¿Qué mejora el aclaramiento entonces? El hecho de vivir en bipedestación también ayuda al reflujo y el movimiento peristáltico que les estoy comentando. ¿Sí? Y otro efecto importante es la capacidad neutralizante que tiene la secreción salivar, ¿no? Normalmente, constantemente en el transcurso del día, estamos deglutiendo cantidades pequeñas de saliva y eso también evita que el ácido dañe la mucosa esofágica. Esto es lo mismo, ¿no? Más o menos cómo se presenta el mecanismo de reflujo en los pacientes, ¿no? La comida mezclada con saliva se deglute y la progresión normal es del esófago hacia el estómago, ¿no? A nivel próximo al cardias y a nivel próximo del esfínter esofágico superior, tenemos glándulas que segregan algún tipo de secreción mucosa que permiten humidificar la mucosa esofágica y también protegerla del reflujo ácido, ¿no? El esfínter esofágico inferior, que es básicamente nuestro mecanismo de defensa primordial contra los efectos dañinos, principalmente ácido, reflujo biliar y la pepsina. Estas tres sustancias son las que ocasionan daño a nivel de la región esofágica. ¿Y cómo vamos a evidenciar el daño? Erosiones, úlceras, ¿no? Y muchos pacientes que no acuden a la consulta en forma inicial o demoran mucho en llegar, pueden acabar con estenosis péptica por reflujo gastroesofágico. Entonces, los mecanismos agresivos que tenemos, básicamente, el efecto del ácido, la pepsina, la bilis y la tripsina, que también es una sustancia que se produce a nivel pancreático, que puede regresar al esófago, ¿no? Primero llega al estómago, después regresa al esófago, y es dañino por el efecto proteolítico que tiene sobre los tejidos, principalmente sobre las proteínas, ¿no? Destrucción de proteínas, y acuérdense que nuestros tejidos también están hechos de proteínas, ¿no? El efecto ácido básicamente tiene un mecanismo directo, la pepsina también tiene efecto directo y destrucción de proteínas, al igual que la tripsina. Y la bilis tiene un efecto directo también. Acuérdense que la bilis, como es una sustancia alcalina, tiene un efecto detergente, ¿no? Empieza a ocasionar destrucción de las uniones de las células epiteliales y esto permite que el ácido empiece a ocasionar más daño profundo. Esto más o menos es un resumen de lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el ácido y la pepsina que regresa del estómago hacia el esófago? Empieza a haber alteraciones entre los espacios intercelulares, ¿no? La secreción de ácido empieza a alterar las uniones entre las células, ¿no? Empieza a evidenciarse solución de continuidad por estos espacios que se producen o que se rompen, empieza a ingresar el ácido, ¿no? La pepsina destruye el tejido y esto en el tiempo va a ocasionar que las terminaciones nerviosas sean expuestas al ácido y ahí es donde empieza a tener el paciente manifestaciones de dolor generalmente. Si persiste la irritación, ¿qué va a ocasionar? Solución de continuidad, ¿no? Destrucción del tejido, ¿no? Erosiones, ulceraciones, se profundizan las lesiones y, como les decía, las terminaciones nerviosas quedan expuestas y el ácido ocasiona sensación de dolor al momento de tener contacto con las terminaciones nerviosas. Este es un resumen, ¿no? ¿Por qué se produce entonces el daño? Por desbalance entre los factores de defensa y los factores agresivos. Cuando predominan los factores agresivos, principalmente ácido, pepsina y las enzimas pancreáticas, va a ocasionar daño en la mucosa. Hay disfunción de nuestros factores de defensa, ¿no? Hay incompetencia de la barrera antirreflujo, alteraciones anatómicas, se pierde el ángulo de His, se produce una hernia hiatal y se relaja el esfínter esofágico inferior. Todo esto ocasiona que el ácido empiece a retornar y nuestras barreras de defensa, como es el clearance o el aclaramiento del ácido, y la barrera mucosa se pierde, se empieza a alterar por la irritación constante, empieza a ocasionar síntomas de reflujo. Muchas veces en el periodo inicial son reflujos o eventos esporádicos
y en el transcurso del tiempo empieza a hacer manifestaciones de daño mucoso en forma constante y el paciente empieza a tener manifestaciones en forma permanente, ¿no? Esta es la principal causa del reflujo. Como les decía, se pierde esta anatomía, ¿no? El ángulo de Gis es importante. El hecho de tener una parte intraabdominal del esófago también es importante. Cuando se pierde esto, ¿qué pasa? No hay presión, el ángulo de Gis se pierde, ¿no? Y empieza a haber retorno de ácido hacia el esófago en forma continua. Esta es la principal causa del reflujo gastroesofágico, la presencia de hernia hiatal. El aclaramiento esofágico, entonces, ¿qué es? Es la capacidad de la mucosa esofágica para eliminar el material refluido, ¿no? Y tiene dos fases, el aclaramiento de volumen y el aclaramiento del ácido residual. Esto básicamente es por el movimiento peristáltico, ¿no? Ondas primarias y ondas peristálticas esofágicas secundarias. Las ondas terciarias son patológicas, ¿sí? No tienen movimiento, no tienen efecto propulsivo en el esófago. Este es más o menos lo mismo, ¿no? Un resumen. La presión, cuando hay reflujo de bilis y contenido pancreático, regresa al estómago. O hay aumento de ácido y pepsina, cuando la presión a este nivel no funciona, todo este contenido regresa al esófago, ¿no? Aumento en la presión intraabdominal por obesidad, por ascitis, ropa ajustada, regresa con mayor facilidad. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Básicamente, peristalsis y saliva, ¿no? Si predomina esto, todos los factores agresivos sobre nuestros mecanismos de defensa, empieza a haber daño esofágico, ¿no? La barrera antirreflujo básicamente es importante y el aclaramiento esofágico, como les decía, ¿no? Pero de todas maneras, las barreras de protección están también mediadas por la permanencia o por la indemnicidad del tejido epitelial esofágico, ¿no? Los espacios interepiteliales, las células en sí, y básicamente tenemos que tener cuidado con todo esto, ¿no? Existen entonces algunas sustancias que van a empeorar el reflujo, como hemos dicho. La hernia hiatal como principal alteración anatómica, la dieta rica en grasa, dieta en consumo excesivo de cafeína, consumo de chocolates, sustancias irritantes como la pimienta, por ejemplo, y consumo de medicamentos, principalmente antagonistas del calcio, nitratos, ¿no? Teofilinas, anticolinérgicos y beta bloqueadores. Son sustancias que se utilizan frecuentemente para la hipertensión, para pacientes que sufren eventos asmáticos. Muchos asmáticos, ustedes les dan su inhalador y también les va a comentar lo mismo. Uso mi broncodilatador y después estoy con acidez, dicen los pacientes. Y otros efectos básicamente fisiológicos, si se puede llamar así, es el tercer trimestre del embarazo que puede empeorar el reflujo. La obesidad, ¿no? El sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol también se consideran como factores agravantes del reflujo gastroesofágico. Esto, ¿no? Dieta rica en grasas, ¿no? Café, tabaco, alcohol, son los principales factores que van a empeorar la sintomatología de reflujo en el paciente. ¿Qué vamos a encontrar en el estudio histológico básicamente? Vamos a encontrar signos de irritación, ¿no? Vamos a encontrar infiltrado eosinofílico, ¿sí? Vamos a encontrar engrosamiento de la capa basal, vamos a encontrar elongación de las papilas en la lámina propia, ¿sí? Un dato importante, la ausencia de estos hallazgos histológicos no excluye el reflujo gastroesofágico, ¿sí? No excluye que esto sea patológico. Lo importante es que el paciente les refiera a ustedes síntomas de reflujo persistente. Acuérdense que esto es subjetivo. Puede ser que ustedes hagan la endoscopía y encuentren una endoscopía normal. Cuando tienen un estudio endoscópico normal, una histología normal, lo que se recomienda en estos casos es hacer una pHimetría esofágica. Porque en este caso vamos a evidenciar realmente si el paciente tiene eventos de reflujo.
Lo más importante es la sintomatología que nos refiere el paciente. Estos son los datos histológicos: infiltrado eosinofílico, engrosamiento de la capa basal, elongamiento de la... Estos son los eosinófilos, ¿no? Este es el elongamiento de la capa basal, ¿no?, de la lámina propia, y es básicamente un problema netamente inflamatorio. ¿Qué es importante de todo esto, ¿no? También acordarse que han empezado a aparecer una serie de estudios relacionados a esta patología y se ha encontrado una serie de síntomas extraesofágicos relacionados al reflujo, ¿sí? Para eso apareció esta clasificación de Montreal, que básicamente nos refiere síndromes esofágicos puros y síndromes extraesofágicos, ¿sí? Los síndromes esofágicos y todos estos relacionados al reflujo, muchachos, ¿sí? Es decir, podemos tener algunos pacientes con manifestaciones extraesofágicas y ser netamente reflujo gastroesofágico. Los síndromes esofágicos puros, básicamente, tenemos dos grupos grandes, con síntomas, ¿no?, pacientes sintomáticos, y pacientes que tienen daño en la mucosa esofágica. ¿Cuáles son los síndromes esofágicos con síntomas? Básicamente, reflujo gastroesofágico típico y el síndrome de dolor torácico por reflujo. ¿Qué significa esto? El paciente tiene acidez, tiene quemazón detrás del pecho y después sensación de opresión en el pecho por espasmo del esófago, ¿no? Y también tenemos daños evidentes en la mucosa esofágica, evidenciados por endoscopía. Esofagitis por reflujo, ¿no?, erosiones, estenosis del esófago, esófago de Barrett y el cáncer de esófago, el adenocarcinoma, que es básicamente una consecuencia final del esófago de Barrett, ¿no? Esto básicamente son síndromes esofágicos puros, ¿no? Y el otro grupo grande son síndromes extraesofágicos, en los cuales se han encontrado dos grupos probables: asociaciones establecidas, es decir, que ya se ha determinado que el reflujo es el causante de esta sintomatología, y asociaciones propuestas, es decir, que todavía no se ha determinado que pueda estar relacionado absolutamente con reflujo. Estos dos grupos están básicamente relacionados con otras especialidades, ¿no? Pacientes tosedores crónicos, que van a ir a la consulta del neumólogo generalmente, ¿no? O pacientes que tienen alteraciones de la voz, laringitis crónicas, pacientes asmáticos y también pacientes con daño de la dentina, erosiones dentales relacionadas al reflujo. Son hallazgos y manifestaciones que ustedes van a encontrar muchas veces en algunos pacientes sin manifestaciones de acidez evidente, ¿no? Simplemente va el paciente a la consulta y le dice: estoy tosiendo constantemente y mi tos es mucho más intensa cuando estoy durmiendo, ¿no? Me recuesto a dormir y empiezo a toser, ¿no? O pacientes que tienen eventos respiratorios inexplicables, ¿no? Y otros, asociaciones propuestas, problemas o episodios de faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar idiopática y otitis media recurrente. Este último grupo se ha estado asociando mucho al reflujo últimamente, pero no se ha determinado absolutamente que solamente se deba al reflujo. Los síntomas de reflujo, al igual que estos grupos grandes, síndromes esofágicos y extraesofágicos, vamos a tener en los pacientes manifestaciones clínicas, ¿no? ¿Qué síntomas principalmente va a referir el paciente por reflujo? Pirosis, regurgitación, disfagia, orinofagia, puede haber náuseas, puede haber secreción excesiva de saliva, puede haber accesos de hipo o puede haber dolor epigástrico. Estas son manifestaciones que frecuentemente los pacientes con reflujo les van a manifestar. Y no son manifestaciones de hoy día, ¿no?, sino son manifestaciones crónicas generalmente. Los accesos de hipo, ¿por qué se presentan? Por irritación permanente del esófago. Cuando hay daño del esófago, el paciente empieza a tener espasmos del esófago y eso se manifiesta como hipo. Y los otros síntomas atípicos que van a tener ustedes son las manifestaciones extraesofágicas, ¿no? Dolor torácico inexplicable,
manifestaciones respiratorias, ¿no? Como broncoespasmo, laringoespasmo, ¿no? Manifestaciones orales, erosiones de la dentina, como les había mencionado. Un dato primordial, el 75% de los pacientes con reflujo siempre les van a manifestar pirosis. Es un dato característico del reflujo, que a diferencia de la acalasia, paciente con pirosis excluye el diagnóstico de acalasia, ¿no? O sea, básicamente, el síntoma primordial de ardor retroesternal, que es la pirosis, es patognomónico de reflujo gastroesofágico. No existe reflujo sin pirosis, entonces, generalmente eso tienen que tenerlo presente. La tos crónica también puede ser un síntoma relativamente frecuente, que básicamente es una manifestación extraesofágica, ¿no? Y muchos de estos pacientes no tienen clínica de reflujo, ¿sí? La tos se relaciona básicamente por irritación por vecindad, es decir, el ácido regresa al esófago y con un mecanismo de compensación o un mecanismo de defensa, el paciente empieza a hacer broncoespasmo y empieza a tener accesos de tos por irritación por vecindad, ¿sí? Un dato también importante, más del 40% de los pacientes tosedores crónicos tienen reflujo gastroesofágico. Es por eso que muchas veces, al que haga la especialidad de gastroenterología, van a tener referencias o interconsultas de la parte de neumología y de otorrinolaringología para descartar este problema de reflujo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Haciendo un buen interrogatorio, como en todas las patologías que han visto ustedes. Se puede dar ensayo terapéutico. La mayoría de esta información se saca de países desarrollados, ¿no? Donde los procedimientos invasivos son muy caros, muy onerosos. En nuestro medio, la realización de una endoscopía no es muy costosa y generalmente se recomienda y se prefiere realizar el estudio endoscópico para llegar al diagnóstico, y también por la alta incidencia de cáncer que tenemos en nuestro medio, es mejor hacer un screening, ¿no? Y no dar tratamiento a ciegas, ¿no? Pero existe dentro de la literatura esta posibilidad. Ensayo terapéutico con inmunosupresores o con supresores de ácido, como los beta bloqueadores, los bloqueadores el inhibidor de bomba de protones o antiácidos, ¿no? La realización de la endoscopía alta. La manometría esofágica generalmente la dejamos, como les decía, cuando el esófago está normal o cuando el paciente tiene molestias de pirosis permanente y no han encontrado ninguna lesión en la endoscopía ni en la histología. Y esta manometría puede ser por impedancia también, ¿no? Y el estudio de pHimetría, que nos va a permitir ver cuántos eventos de reflujo tiene en el transcurso del día el paciente. La radiografía contrastada de esófago generalmente la utilizamos para confirmar o descartar alguna alteración anatómica como una hernia hiatal, y de acuerdo a eso determinar si es quirúrgica o no. Siempre preguntar presencia de pirosis, ¿sí? Hacer hincapié en qué síntomas tiene, si le quema, si le arde detrás del pecho y en qué momento presenta esta sintomatología. Sensación de acidez o de boca amarga, ¿no? Sensación de que se le llena la boca de saliva, es un dato también importante y característico de reflujo, ¿no? Y cuánto duran aproximadamente estos síntomas, si es permanente, si es intermitente, si mejora con antiácidos. Hay antiácidos naturales que se utilizan en casa, ¿no? Hay pacientes que le van a decir, tomo mi airampo, tomo mi linaz y me calma el dolor, ¿no? Y el ardor. Y acordarse que estas sustancias que son medias gelatinosas o flemosas tienen efecto antiácido, ¿no? Y eso a veces refiere el paciente que mejora su sintomatología con el consumo de estas sustancias. La endoscopía sigue siendo el gol estándar de diagnóstico, ¿sí? Y básicamente nos va a permitir ver posibles complicaciones, ¿no? Erosiones y el famoso esófago de Barré, ¿no? Y también nos puede permitir hacer terapia cuando tenemos complicaciones del reflujo. La complicación principal de la esofagitis por reflujo es la estenosis. Se cierra la luz del esófago a nivel del cardias y básicamente el paciente empieza a tener sensación de atragantamiento.
¿Qué indicaciones básicamente tenemos que tener? ¿No? Básicamente, el estudio endoscópico, como les decía, el gol estándar para el diagnóstico, y podemos encontrar esto, ¿no? Hay una hernia hiatal, esto está abierto, y miren las lesiones que ocasionan el reflujo. Ulceraciones lineales, múltiples, comprometen los 4 cuadrantes, hay áreas aisladas de tejido sano, ¿no? Esta es una esofagitis por reflujo. ¿Qué complicaciones va a tener esto? Puede sangrar, puede estenosarse, reducir la luz, y cuando es una irritación constante, puede haber metaplasia intestinal que se va a manifestar como un esófago de barro, ¿no? Entonces, básicamente, la historia atípica, estas son indicaciones para la realización de un procedimiento endoscópico, ¿no? Normalmente en nuestro medio hacemos a la mayoría de pacientes que tienen reflujo, pero hay algunas indicaciones absolutas, ¿no? Que debe hacerse en todos los pacientes que tienen síntomas no característicos, síntomas atípicos, ¿no? Síntomas frecuentes y de larga duración que no mejoran con la terapia inicial, también teniendo en cuenta los signos de alarma. Estos signos de alarma o síntomas de alarma que nos van a manifestar los pacientes nos obligan a realizar una endoscopía de primera intención. Si yo tengo un paciente con disfagia que me acude a la consulta, debo hacer la endoscopía. Si ha habido baja de peso, si ha habido eventos de hemorragia digestiva, o si ha hecho hematemesis o melena, o si hay masa palpable intraabdominal, o si hay anemia inexplicable, yo debo hacer una endoscopía, mucho más si estoy sospechando de síntomas de reflujo, ¿no? Todo esto puede estar asociado a patología oncológica, por eso se hace, ante la sospecha de cáncer, se debe hacer un estudio endoscópico. Estas son las lesiones que vamos a encontrar cuando nosotros hagamos la endoscopía. En todas las patologías digestivas existen clasificaciones para estandarizar un poco los hallazgos endoscópicos y que más o menos la persona que lea el informe sepa de qué se está hablando, ¿no? Y esto también es para información de ustedes cuando reciban el informe, ya sea en la consulta privada o en la emergencia, ¿no? La esofagitis se clasifica, de acuerdo a esta clasificación de Los Ángeles, en 4 grados, ¿sí? De acuerdo al número de erosiones que pueda yo encontrar al momento de hacer la endoscopía, yo le voy a poner el grado de irritación que existe, ¿sí? Del A, de la letra A la letra D. ¿Qué me dice la esofagitis grado A? Cuando tengo erosiones pequeñas, no confluentes, es decir, que no comprometen, no se pega una con otra, pero son lesiones menores de 5 milímetros, son lesiones pequeñas. Esofagitis grado B de Los Ángeles, también son erosiones no confluyentes, pero son mayores a 5 milímetros. Grado C, cuando las erosiones empiezan a juntarse entre ellas, pero no compromete el 75% de la circunferencia, es decir, hay compromiso menor al 75%. Yo divido en 4 y si 3 partes de mi esófago están comprometidas, es el 75%. Si es menos de eso, es un Ángeles C. Y si compromete más del 75%, es decir, lesiones confluyentes que comprometen casi toda la circunferencia, es un Los Ángeles D. Estos dos grupos, el C y el D, tienen mayor riesgo de complicaciones, ¿no? Hay lesiones extensas que van a ocasionar daño del esófago. Y como complicación primordial, esófago de Barrett y estenosis péptica por reflujo gastroesofágico. La manometría sigue siendo también otro estudio importante para la determinación de reflujo, ¿no? La manometría básicamente es un estudio que nos va a medir las presiones del esófago, a dónde se encuentra el esfínter esofágico inferior, cuál es la altura del esfínter, ¿no? Y básicamente estos son los datos que vamos a encontrar en el paciente que tiene reflujo gastroesofágico. Básicamente hay disminución de la presión del esfínter esofágico inferior a menos de 10 milímetros de mercurio. Acuérdense que la longitud del esófago era 4.4, ¿no? Cuando disminuye la longitud del esfínter a menos de 2 centímetros, ¿no? O cuando la longitud del esófago abdominal es menos de 1 centímetro,
hablamos de reflujo gastroesofágico. Los valores numéricos no son muy importantes, muchachos, acordarse, pero sí hay que saber que hay disminución de la presión, disminución del tamaño del esófago. Otro dato importante, el gol estándar para definición de reflujo es manometría esofágica. ¿Cuál es el hallazgo que vamos a tener para determinar reflujo? Cuando el pH del esófago es menos de 4 durante aproximadamente 15 minutos dentro de 24 horas. Es decir, cuando hay eventos de reflujo y sumados duran más de 15 minutos, este paciente tiene eventos de reflujo gastroesofágico y debe recibir medicación. Acá tenemos las indicaciones básicamente de la pHimetría. ¿Para qué usamos esto? Para confirmar nuestro diagnóstico, para definir reflujo alcalino, que también existe, y también es importante solicitarlo antes de que el paciente sea sometido a una cirugía. Muchos pacientes tienen eventos de reflujo, ¿no? Y no son evidentes, como les decía en el estudio endoscópico. Esto nos va a permitir confirmar que el paciente realmente tiene reflujo y también nos va a permitir confirmar cuántos eventos de reflujo tiene en el transcurso del día. Miren ustedes, tiene una sensibilidad que llega al 93% y una especificidad que llega al 97%. O sea, básicamente nos hace el diagnóstico absoluto de reflujo gastroesofágico. Las radiografías básicamente se hacen para determinar el tamaño del saco herniario si hubiera una hernia yatal, y también se utiliza para determinar la parte anatómica y ver si hay complicaciones. Si el paciente tiene una estenosis péptica y no pasa el endoscopio, yo puedo hacer una radiografía y ver el tamaño de la longitud de la zona estenótica, ¿no? Y después programarlo para hacerle terapia de dilatación. Miren ustedes, esta es una complicación de reflujo. Esta es una estenosis péptica o reflujo gastroesofágico. Hay retracciones de la mucosa por encima de la estenosis y esto se evidencia, miren ustedes, en una radiografía. Esta es su hernia yatal. Acá está la zona estenótica y estas como espiculaciones que se ven en el esófago son la representación de estos orificios o retracciones que se ven en la endoscopia. A través de esto no pasa el endoscopio, ¿no? Es por eso que se ha hecho la radiografía, para ver si es posible hacer la dilatación posterior. ¿Qué complicaciones van a tener nuestros pacientes básicamente de reflujo? La úlcera esofágica, estenosis por reflujo, hemorragia digestiva, el esófago de Barrett como principal complicación del reflujo gastroesofágico crónico, que en algún momento va a acabar en la posibilidad de adenocarcinoma, ¿no? Y muy rara vez estenosis o perforación esofágica, ¿no? Las más comunes, úlcera, estenosis, hemorragia y el esófago de Barrett, que sí tenemos que tenerlo presente. ¿Cuál es el tratamiento? Existe conducta médica, tratamiento con inhibidor de bomba de protones, tratamiento quirúrgico, que es la fotoaplicatura, ¿no? Y actualmente se han estado haciendo algunos estudios de terapias quirúrgicas por vía endoscópica, ¿no? Se han ido desarrollando algunos equipos que permiten hacer fotoaplicatura, ¿no? Por vía endoscópica, pero es básicamente experimental. El tratamiento básicamente va dirigido a evitar reflujo, ¿no? A evitar complicaciones, tratar de curar el reflujo y básicamente evitar o prevenir la sintomatología en el paciente, evitar que el paciente tenga eventos de acidez, porque son bastante desagradables cuando se presentan en forma constante o permanente en el día, ¿no? Básicamente las bases fisiológicas del tratamiento están dirigidas a evitar el reflujo o hacer que lo que regrese no sea irritante para el esófago, ¿sí? Y mejorar el aclaramiento esofágico, aumentando también la presión del esfínter esofágico inferior. A todo esto va dirigido el tratamiento médico, ¿no? Inhibidor de bomba de protones, utilizar prokinéticos, modificar los tipos de alimentación que tenga el paciente, evitar que coma muy de noche, porque básicamente el estómago se distiende y va a aumentar el reflujo, ¿no? Para mejorar esta sintomatología.
Las manifestaciones, básicamente medidas higiénico-dietéticas, como les decía, restringir consumo de grasas, restringir chocolates, evitar caramelos de menta, evitar consumo de alcohol, que son sustancias que relajan el esfínter esofágico inferior. Mejorar el peso, bajar el peso, no comer de noche. Alguna literatura van a encontrar levantar la cabecera a 45 grados básicamente, o levantar más o menos 15 centímetros la cabecera, pero dormir así es bastante incómodo para el paciente, ¿no? Por eso es que no se recomienda de manera absoluta en todos los pacientes, hay que ir viendo cómo evoluciona nuestro paciente. Pero lo primordial es modificar los hábitos de alimentación. Que no come en la noche, que por lo menos pasen 3 horas de la última comida a lo que se recuesta, ¿no? Y si puede evitar cenar, mucho mejor. Con eso vamos a evitar ponerlo en esta posición a nuestro paciente, ¿no? Y acá están los medicamentos, ¿no? Inhibidores, básicamente de bomba de protones, que es lo que más se utiliza, y sustancias alcalinas, como los antiácidos, para evitar que dañen el esófago. Esta es una complicación del reflujo, muchachos, el esófago de Barrett, que básicamente se considera como definición a la metaplasia intestinal en la unión esófago-gástrica. Cambio del tejido epitelial, del epitelio estratificado que existe en el esófago, por tejido cilíndrico propio del intestino, ¿no? Metaplasia intestinal. Esta es básicamente la definición. Cambio del epitelio esofágico que puede ser reconocido por endoscopía, ¿sí? Y es confirmado por la presencia de metaplasia intestinal en la biopsia, en la unión esófago-gástrica, ¿sí? Epitelio esofágico que se convierte en epitelio intestinal. Es importante la definición, es metaplasia intestinal, muchachos, no es metaplasia gástrica. Van a encontrar ustedes en la literatura que también consideran a la mucosa gástrica en el esófago como esófago de Barrett. ¿Por qué no se considera la mucosa gástrica? Porque puedo yo tomar muy próxima la unión, la biopsia, y voy a encontrar tejido gástrico, y eso no es Barrett, ¿sí? La característica importante en la endoscopía se ven como unas proyecciones, como unas lenguas de color salmonado que se proyectan de la unión esófago-gástrica hacia el esófago, ¿no? Esta es la zona en la cual vamos a encontrar tejido intestinal, y es el tejido que en el tiempo se puede convertir en un adenocarcinoma. Básicamente, de acuerdo a lo que han estudiado, los episodios de reflujo persistente mayores a 5 minutos incrementan el riesgo de esófago de Barrett en una persona. Es decir, a mayor número de eventos de reflujo en el día, mayor es la probabilidad de que el paciente haga metaplasia intestinal. Cuanto más tiempo dura el reflujo, en años o en meses, hay mayor riesgo de metaplasia intestinal. La prevalencia, básicamente, acá está. A mayor cantidad de años, mayor riesgo de esófago de Barrett. Si es un paciente que tiene más de 10 años de reflujo, la probabilidad de esófago de Barrett es mucho más alta. Y a mayor tiempo de Barrett, mayor riesgo de adenocarcinoma. Tiene incremento mucho más alto, casi 40 veces más de desarrollar adenocarcinoma que una persona que no tiene Barrett, muchachos. Riesgo estimado de cáncer de esófago, adenocarcinoma por año, 0,5% por paciente por año. Incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de esófago, principalmente asociado a esófago de Barrett. El esófago de Barrett es una causa de adenocarcinoma en el esófago. Es la única causa de adenocarcinoma en el esófago. Y la otra complicación que vamos a tener en nuestros pacientes es la famosa hemorragia digestiva alta, que es una patología, motivo de consulta muy frecuente en la emergencia. ¿A qué llamamos hemorragia digestiva alta, muchachos? A toda lesión sangrante por encima del ángulo de Treitz, ¿no? Es mucho más común en varones que en mujeres, y las causas principales de hemorragia están relacionadas a úlcera, gastritis y la hipertensión portal. El Mallory-Weiss también es un motivo de consulta de hemorragia, pero la característica principal del Mallory es que el paciente hace náuseas y vómitos
vómitos explosivos generalmente, y después de haber vomitado contenido alimentario empieza a haber manifestación de sangre en el vómito, ¿no? Este es un dato importante. Es un paciente vomitador que después de varios eventos de vómito evidencia sangre en el vómito presente. Un dato importante de los eventos de reflujo, de hemorragia digestiva, es que el 80% de los pacientes deja de sangrar espontáneamente. Ese dato nos permite a nosotros determinar que vamos a poder controlarlo con terapia médica y solamente vamos a intervenir en el 20% restante. Nosotros clínicamente podemos diferenciar una hemorragia alta de una hemorragia baja con la valoración clínica, ¿sí? Interrogando y preguntando qué ha hecho el paciente. Si ha hecho vómitos negros o vómitos sanguinolentos, eso es hematemesis, ¿no? O si ha hecho melena, me hace sospechar que es una hemorragia alta. Pero si el paciente hace hematoquesia o rectorragia, es una hemorragia baja. Clínicamente yo puedo diferenciar una de la otra, ¿no? Por esos datos de referencia. Pero hay datos intermedios, ¿no? Una hemorragia alta, en algunos casos puede ser hematoquesia, y una hemorragia baja, cuando está muy próxima al ciego, la lesión, puede hacer melena, ¿no? Puede haber los dos extremos. Más datos clínicos de la hemorragia digestiva alta, generalmente hematemesis, melena. En el 15% puede haber hematoquesia, pero un dato importante es la alteración hemodinámica. ¿Qué dato clínico es importante tener presente para determinar qué hacer con mi paciente que va a presentar hemorragia digestiva? Hacer mi valoración clínica, muchachos. Esto es lo que quiero mostrarles. Todo paciente que llega con eventos de hemorragia, yo clínicamente puedo determinar cuánto ha sido el volumen de pérdida aproximado que ha tenido, ¿sí? Simplemente valorando las funciones vitales en el paciente y evidenciando si hay variación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, yo puedo determinar cuánto de sangre ha perdido. Y de acuerdo a eso, determinar si es una hemorragia leve, una hemorragia moderada o una hemorragia severa. Si yo tengo una hemorragia leve, mi paciente tiene funciones vitales estables o normales, ¿no? Moderada es cuando disminuye la presión arterial, pero la presión arterial sistólica se mantiene por encima de los 100 milímetros de mercurio y la frecuencia cardíaca no supera los 100 latidos por minuto. Y severa cuando el paciente tiene ortostatismo o cuando el paciente está en shock. Si yo tengo estos criterios clínicos, simplemente tomando la presión arterial y midiendo la frecuencia cardíaca, yo puedo determinar si mi paciente ha perdido una cantidad leve, moderada o severa. ¿Qué otro dato tenemos que tener presente? Todo paciente que viene a la consulta y hace hematemesis, tenemos que diferenciar también si esta sangre viene del tubo digestivo o viene de la vía respiratoria. ¿Cómo yo puedo diferenciar esto? Normalmente la hematemesis es un vómito sanguinolento, ¿no? Viene precedido de náuseas o de arcadas. La sangre que viene del tubo digestivo generalmente es oscura, ¿no? Y viene acompañada de restos alimentarios. Ese es un dato importante que tiene que tener presente. Y la hemoptisis, que es el sangrado de la vía respiratoria, el paciente viene tosiendo, se asocia a tos, ¿no? La sangre es rojo rutilante y muy oxigenada. Hay bastantes burbujas generalmente cuando el paciente hace hemoptisis, ¿no? Estos datos de diferenciación son importantes porque muchas veces los llaman a emergencia por una hemorragia digestiva alta y el paciente ha hecho pues, evidencia de una hemoptisis, ¿no? O también puede pasar que el paciente haga alguna lesión faríngea y degluta la sangre, ¿no? Ustedes evidencian y revisan la cavidad oral y van a ver que la sangre empieza a fluir por de la parte posterior de la faringe, ¿no? Y básicamente van a poder diferenciar así. Hemoptisis entonces, sangre roja rutilante, espumosa y asociada a accesos de tos. Y la hematemesis, asociado a vómitos, sangre oscura y generalmente con residuos de alimento. Siempre en el examen físico, muchachos, considerar esto, ¿no?
frecuencia cardíaca, presión arterial. El tacto rectal forma parte de nuestro examen físico siempre, principalmente cuando sospechemos de hemorragia digestiva. Y midiendo ustedes presión arterial y frecuencia cardíaca, van a determinar en qué momento o cuál es el grado de pérdida de sangre que ha tenido nuestro paciente. Hemorragia leve, moderada o masiva. Exámenes auxiliares no son muy significativos, hay que hacer un hemograma, perfil hepático, ¿no?, para ver si hay hepatopatía, grupo sanguíneo y factor, el índice urea-creatinina siempre ténganlo presente, el cociente entre el valor de urea y entre la creatinina, más de 100, nos da alta probabilidad de que la lesión esté por encima del ángulo de Treitz. Lesiones por debajo del ángulo de Treitz, generalmente el cociente de la urea entre la urea y creatinina va a dar valores menos de 100 y probablemente nos oriente a pensar en una lesión por debajo del ángulo de Treitz, una hemorragia baja. Este es el tema de hoy, muchachos. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no esté claro con respecto a esto. También tenemos que diferenciar un poco esto, ¿no? El sangrado varicial es una complicación muy frecuente en los pacientes que tienen cirrosis. Lo que tratamos de hacer es tratar de prevenir eventos de hemorragia, ¿no? Este es un sangrado de fondo gástrico. Las erosiones de las varices o la ruptura de varices hace sangrados aparatosos grandes, ¿no? Y generalmente cuando tengamos un paciente con estigmas hepáticos que nos haga hematemesis, hay que tener presente que puede ser sangrado varicial. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Este es su casito, muchachos. 10 minutos, muchachos, por favor.